Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Los partidos políticos ya están en el partidor para las elecciones congresales que se van a realizar el 26 de enero del 2020. Y uno de los partidos que tiene una posición, de acuerdo con las encuestas, más expectante para este proceso es Acción Popular. Un partido de larga tradición, pero que en los últimos años ha tenido una actividad especialmente vigorosa. Y una de las figuras que está lanzándose para esta contienda electoral y que además tiene una larga trayectoria partidaria, incluso como ex secretario general del partido, es Luis Alberto Velarde, que es precandidato para el Congreso por Acción Popular. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Hola, Joaquín. Gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias a ti por venir. Quisiera empezar preguntándote por qué una persona con una ya trayectoria partidaria tan larga decide meterse o tratar de postular a un congreso tan breve, cuando mucha gente interpreta este congreso no es tan relevante, va a durar solamente 15 o 16 meses. ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que este congreso va a ser muy importante porque debe crearle al país una condición de estabilidad política que hemos venido perdiendo a lo largo de estos últimos años por distintas causas. El acto electoral del 16 que nos arrojó un resultado de un congreso de un color y un gobierno de otro color, un año 17 donde los esfuerzos no fueron para conciliar y hacer país y desarrollo, sino para vacar al presidente, un año 18 donde cambiamos de presidente y un año 19 donde hemos tenido referéndum, reforma judicial, reforma política, etcétera, y ahora una convocatoria disolviendo al Congreso para un Congreso nuevo. Entonces el año 20 no podemos dejar de que se convierta en una puerta abierta para que haya un conjunto más de inestabilidades, toda vez que el año 21 tendremos un proceso electoral de renovación del Congreso. Por eso me pareció muy importante participar, porque muchos dirigentes nuevos y muchos jóvenes quieren hacer en el partido, como es natural, sus carreras políticas, y hay que ayudarlos, hay que hacer un puente, hay que transmitir las experiencias. He sido regidor de Lima, he tenido la experiencia de trabajar en el Poder Ejecutivo con el presidente Belaunde, he acompañado al presidente Paniagua en el largo proceso entre la salida del gobierno de transición y las elecciones del 2006, cuando constituimos el Frente de Centro, y esos aprendizajes creo que tengo la obligación de devolverlos en primera a la interna en mi partido y en segunda para generar condiciones mejores para el país. Ahora, mencionas la importancia de una mayor estabilidad en este periodo. Han sido años muy inestables, pero hay algunos aspirantes que más bien opinan de manera distinta, que creen que es un periodo para más bien hacer más cambios, profundizar la reforma política, desde la izquierda incluso algunos cambios en materia económica. Cuando dices estabilidad, ¿qué quieres decir? ¿Que las cosas continúen sin mayor novedad? No, cuando digo estabilidad significa que tengamos que concluir del debate la reforma política y la reforma judicial para que funcionen. Si no logramos que estas funcionen, va a ser difícil agregar otras reformas importantes como las reformas que tú estás tratando en tema económico. ¿Qué hay que hacer para que la reforma política funcione? Concretamente, ¿en qué proyectos o cambios específicos en materia de reforma política habría que avanzar en 2020? Por ejemplo, habría que concluir en el tema de la reforma del sistema de partidos, en la forma en que el Estado participa y facilita la actividad de los partidos políticos. Te voy a poner un ejemplo. Acción Popular tiene 240.000 afiliados hoy, que tienen que votar de manera directa, igualitaria y transparente el día 3 de noviembre para elegir en las internas. Sin embargo, toda la infraestructura de montar mesas electorales con participación de alguien que nos observe o que nos ayude no se hace de manera eficiente, porque el Estado con la OMPE no tiene los recursos para poder alcanzarnos materiales, ayudas audiovisuales, entrenamiento. La ley lo faculta. Exacto, lo hacemos nosotros por buena voluntad y con el mayor de los esfuerzos, pero requerimos que el Estado ayude en ese sentido, no solo a nosotros como Acción Popular, sino en general al sistema de partidos para fortalecerlo. Ese es un tema importante, la creación de un sistema de partidos donde repose
un verdadero debate de lo que son las atribuciones para alcanzar el poder político. Ahora, hay otros aspectos en materia de reforma política que todavía están en debate. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad. ¿Tú crees que este es un tema que debe abordarse en este periodo parlamentario? Después del referéndum tan altamente mutado la no bicameralidad, le corresponde al país regresar al ciudadano uno a uno para que se pronuncie en el sentido de la propuesta que podamos consensuar la mayoría de los grupos parlamentarios del nuevo Parlamento. Creo firmemente que hay que ir a la bicameralidad. El tema es cuándo y cómo. Si la hacemos en el año 20, en las dos legislaturas, vamos a encontrarnos con el conflicto de que la opinión pública reflejada en el referéndum no va a ir de la mano. Tenemos que consensuar y convencer no solo a los políticos, sino también a los ciudadanos de cuán útil es y por qué. Y eso nos lleva a un punto profundo de reflexión: la forma en la cual elegimos representantes. Un Congreso como el nuestro, unicameral, con el número de parlamentarios y con casi 10 circunscripciones electorales, donde solamente hay 2 asientos, termina siendo poco representativo de la sumatoria de los votos que respaldan a los grupos que van al Parlamento. Para ponerlo fácil, cuando hemos visto el resultado electoral de Fuerza Popular, que tiene 73, 74 congresistas en una votación que no alcanza el 25% de los votos, vemos la deformación que se produce con la cifra repartidora. Tenemos que discutirlo. Una de dos: o aumentamos el número de curules o acercamos el número de circunscripciones electorales, de tal manera que no hayan tan pequeñas. ¿Y consideras que es posible en un periodo parlamentario tan breve como el que viene hacer cambios de esta naturaleza? Por ejemplo, redefinir circunscripciones electorales. Lo que creo es que se tiene que hacer un debate, escuchar a los técnicos, escuchar la opinión de los líderes regionales, escuchar a los organismos internacionales y luego plantearle al país una reforma fundamental en esto. Y si es necesaria, llevarla a un mecanismo, ya sea el referéndum, ya sea la reforma constitucional. Pero tendrá que ser siempre dentro del modelo que queremos de reforma política, que ya está señalado por aquellos principios que nos dio el referéndum último. Ahora, el espinoso tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo creo en la inmunidad. Sé que no es un tema popular, pero el Perú ha vivido a lo largo de su historia demasiados golpes y demasiadas frustraciones democráticas. Y los que han peleado por restituir la democracia siempre han tenido problemas de ser extraditados o problemas de ser expulsados del país o haber sido presos. Revisemos rápidamente la historia del Perú, ¿no? Ha habido presidentes como Leguía que han terminado presos y que han dado golpes de Estado, y ha perseguido y ha expulsado a personajes tan importantes como, por ejemplo, al padre del presidente Belaúnde, don Rafael, ¿no? Terminó en Francia, el padre del presidente Fernando Belaúnde Terry, como consecuencia de que tenían la persecución de Leguía. Entonces, la construcción de la inmunidad es importante, pero ahora, tal cual está, tampoco es la que el país necesita. ¿Cómo la modificaría usted? Yo creo que la inmunidad tiene dos caras, ¿no es cierto? La que corresponde a las que no son del ejercicio parlamentario propiamente dicho, por ejemplo, las que provienen de tu actividad privada o pública anterior, ¿no? Y las que se ejecutan en el ejercicio del cargo. Correcto. Delitos comunes o funcionales. Correcto. Entonces, las que corresponden al delito común, yo creo que deben ser retiradas. Y solamente aquellas que correspondan a los funcionales. De acuerdo. Ahí hay que pararnos y además debemos dar una temporalidad al Congreso para que se lo resuelva, ¿no? ¿Y quién no debería ser, entonces, como propuso el Ejecutivo, la Corte Suprema, voltease quien la levante? ¿Debiera ser el Parlamento? Yo creo que sí, porque la separación de poderes tiene que quedar clara. Donde comenzamos a crear estas inusuales mezclas, como dice la Comisión de Venecia, terminamos confundiéndonos y haciendo cosas que al final
tenemos que repararlas, como seguramente las reparará el Tribunal Constitucional cuando nos dé su fallo sobre lo que ocurrió el 30 de septiembre. Ahora, quisiera pasar a preguntarle sobre Acción Popular. Es un partido que, como decíamos, tiene una posición muy expectante, pero sin embargo es de conocimiento público que hay divisiones fuertes al interior del partido. Entonces, ¿cómo el partido puede aspirar a tener una participación fuerte en este Congreso y a gobernar en el 2021 si todavía no puede resolver las digamos, pugnas internas que hay entre las facciones existentes? Sabemos que hay el liderazgo del señor Descanseco, el señor Barnechea, el señor García Belaúnde, Mesías Guevara, Johnny Lescano. ¿Cómo se van a resolver esos problemas al interno? Bueno, parte del entusiasmo de mi participación es justamente promover que esas diferencias que son sanas en una democracia interna se resuelvan a través del debate y luego la elección interna. Y cuando alguno de nuestros líderes que aspiran a ser candidatos presidenciales y a liderar el partido en los próximos años, asuma esa consecuencia, los demás lo respalden como corresponde a un demócrata. En consecuencia, para mí esto es una crisis de crecimiento. El partido ha pasado a tener 240.000 afiliados, de lo que yo lo dejé como secretario general de 160.000. O sea, en aproximadamente 12 años hemos incorporado 80.000 afiliados en un país que ya no creía mucho en los partidos políticos y que además una ciudadanía que desconfía de la política en general. Eso ha generado sin duda alguna que estos liderazgos que tú has mencionado tengan grupos de trabajo internos, tengan sus propias agendas y sus propias visiones de lo que hay que hacer con el partido y con el país, lo cual es saludable. Lo importante es procesarlas democráticamente a través del debate y acabarlas con el voto. Y acabada la elección y votado por quien fuere, todos, como espero que ocurra el día 3 de noviembre, ganadores y perdedores, nos abracemos y trabajemos por el país y por el partido. ¿Hay alguno de estos liderazgos con el cual tú te sientas más cercanamente identificado? Mira, en realidad hay partes de cada quien que me resultan muy conmovedoras para mi actividad política, ¿no? El prestigio de Raúl como hombre de empresa y como alguien que ha acompañado al presidente de la UNDE tantos años, me resulta realmente admirable. Pero también en el otro lado, Johnny Lescano ha hecho una presencia electoral sustantiva. Es una persona que llegó al partido, ha hecho 4 elecciones como congresista consecutivos, 2 por Puno, 2 por Lima, tiene un excelente enfoque de lo que quiere la ciudadanía y tiene un nivel de comunicación con ella muy apreciable, ¿no? Son cualidades que para mí resultan sustantivas en la política y en el futuro. Pero hay que mirar las agendas que nos presentan en el momento en que ambos o algunos más participen. En cuanto a Flor Barnechea, yo creo que es uno de los mejores comunicadores que tiene el Perú y es un gran aporte tenerlo en el partido, ¿no? No ha tenido el tiempo de hacer un grupo de trabajo tan grande como los otros dos que me refiero. Y en el caso de Víctor Andrés, me dio una relación personal, etcétera, pero creo que él no ha asumido la tarea de hacerse de liderazgo del partido, porque si no, la muerte del presidente Paniagua le hubiera resultado esta tarea prácticamente como acuérdate que él era el número 2 de Paniagua. Ahora, eventualmente el partido tendrá que elegir a uno, como bien has señalado. ¿Cuál crees tú que sería la mejor carta para el 2021? Quiero pasar el año 2020 primero, mirar cómo el país resuelve sus propias crisis de las 2 reformas, ¿no? Sobre todo la reforma política, y escuchar a la gente, más allá del partido, qué es lo que espera del futuro. Porque si no los escuchamos como partido, no tendremos una calidad de representación suficiente. Luego de eso, iremos al debate. Esperaré al debate para pronunciarme. Ahora, en esta elección se habla mucho de la importancia de que la juventud entre a la política, que la participación de los jóvenes es importante para renovar. Se habla mucho de eso, pero quisiera preguntarte,
digamos, tú no eres extremadamente joven, por ponerlo de alguna manera. ¿Por qué crees que también la participación de gente de tu generación en este Congreso también es relevante? Mira, en el caso de Acción Popular, el presidente Belaúnde era un maestro universitario que hace una propuesta al país, sumando los esfuerzos de sus alumnos de la UNI y de los jóvenes líderes universitarios de San Marcos. Tenemos una larga tradición de juntar experiencia con juventud, que es la forma en que se puede hacer proyectos de largo plazo. La política requiere que los partidos tengan visiones de largo plazo. En consecuencia, tenemos que hacer un puente entre generaciones y un puente entre lo que somos hoy y lo que queremos llegar como país y como partido. Si no tenemos gente entre 25 y 40 años en este Congreso que viene, no vamos a poder curarnos de los errores que hagamos. Y si no tenemos gente entre 50 y 70 años para poder dirimir las diferencias que ya las tuvimos de generaciones pasadas, tampoco podremos darles las bases necesarias para ese futuro. Hay que sumar experiencia y juventud para hacer un Congreso de calidad y hacer que la calidad de la política también cambie. Las elecciones internas en Acción Popular son entonces este domingo 3 de noviembre, ¿correcto? Domingo 3 de noviembre. ¿Con qué número vas? Voy con el número 32, pero lo más importante, Joaquín, es que Acción Popular tiene que demostrar sus capacidades de convocatoria, primero a sus afiliados y segundo a los ciudadanos. Tenemos que dar el ejemplo en esta elección de que somos capaces de gobernar, que somos capaces de tratarnos bien en nuestras diferencias, que somos capaces de elegir a quien consideramos debemos darle el voto, que no vamos a hacer microcorrupción llevando gente de un lado para otro, que no vamos a cometer los errores de otras personas de definir los cargos por cúpulas, ni vamos a regalarle los votos por apellidos o por tuppers de comidas. Tenemos que mostrarle a este país que este es un partido grande y serio, y a eso aspiro, más que a cualquier otra cosa. Muy bien, Luis Alberto, te agradezco mucho por este tiempo y esta conversación. No, a ti. Muchas gracias. Luis Alberto Velarde, precandidato al Congreso por Acción Popular y además exsecretario general de este partido. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Hasta luego.